Te lo anexo, mando. le anexo mi correo y me lo puede mandar y igual yo se los mando Órale, aquí al eso staff. hacemos. Sí, Mándame tu correo, por favor. muy bien, ahorita en breve lo escribo y Sí, si gusta ya puede comenzar el momento en el que usted guste. muy bien. Muchas gracias. Pues gracias, Adriana. Bueno, vamos a comenzar esta tercera plática de la conjetura de Banach. Y entonces en la primera plática vimos cómo traducir lo que era una conjetura de análisis funcional a un problema de geometría convexa. Y luego en la segunda plática vimos cómo por arte de magia ese problema de geometría convexa se puede reducir a otro problema de geometría convexa usando topología y grupos de Lie. Entonces, este problema de geometría convexa al que nos referimos está aquí en la pantalla y es el que vamos a suponer que tenemos un conjunto convexo y simétrico y supónganse que este conjunto tiene la propiedad que todas sus secciones por el origen son congruentes. Pues entonces lo que queremos probar es que este cuerpo debe ser una bola. Ese es el primer teorema, es el primer problema. El segundo problema no es una variación de este y es el que es equivalente a la conjetura de Banach. Y es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos un conjunto simétrico convexo en Rn más 1 con la propiedad de que todas sus n secciones son linealmente equivalentes. Entonces, el cuerpo, el convexo B, es un elipsoide. También dijimos que no era difícil ver que la solución a ambos problemas eran muy parecidos y que por tanto nos íbamos a enfocar durante la plática de ahora al problema en donde las secciones son nada más congruentes. Para este caso, entonces para este caso vamos a fijar ideas. Supongamos que tenemos entonces un convexo en Rn más 1 que es simétrico y convexo con la propiedad de que todas sus secciones por el origen son congruentes, son la misma. Entonces necesitamos probar que el conjunto es una esfera sólida. Para hacer esto, pues el día de ayer lo dedicamos a probar de que bajo estas hipótesis, la sección, cada una de las secciones, que todas ellas son iguales, deben ser unas bolas de dimensión n. Si están pensando en dimensión 3, pues deben ser discos. ¿Sí? Y haya sido como haya sido, ayer usamos la topología algebraica y los grupos de Lie para probar que así es, que ese es el caso si la dimensión n es par. ¿Sí? Cuando la dimensión n es congruente con 1, con 3 módulo 4, pues no tenemos la topología y los grupos de Lie no nos permiten probar nada. Sin embargo, en el caso en que n es congruente con 1 módulo 3, que es el caso de 5, 9, 11, aquí, en ese caso, es posible probar bajo estas hipótesis que cada una de las secciones son el mismo cuerpo de revolución. Y como les digo, el día de ayer fue dedicado a probar esto, que cada una de las secciones son cuerpos de revolución. Y el problema que tenemos ahora es que, pues, ¿qué podemos decir si todas las secciones de un cuerpo convexo son cuerpos de revolución? Y entonces el día de hoy va a estar dedicado, va a ser una plática más que todo a la convexidad y a pensar en ese problema de cómo es posible que un cuerpo tenga como secciones puros cuerpos de revolución.
Entonces, vamos a empezar para fijar ideas, pues viendo qué significa que un cuerpo sea un cuerpo de revolución. Pues un cuerpo de revolución significa que tenemos un eje, ¿sí? Y si tomamos cualquier plano perpendicular a ese eje, aquí tienen tres convexos tridimensionales que son de revolución, y todos ellos tienen un eje vertical, y cuando tomamos cualquier plano perpendicular al eje, la intersección con el cuerpo es un disco, y ese disco tiene su centro en el eje. De tal manera que estos cuerpos de revolución, ustedes lo pueden rotar y permanecen invariantes, son invariantes bajo rotaciones. O dicho de otra manera, sus simetrías son SO1. En general, los cuerpos de revolución en dimensión n se definen igual. Son cuerpos que tienen un eje y perpendicular a ese eje, las secciones son siempre bolas centradas al origen. De tal manera que uno puede rotar estos cuerpos por el eje, de tal manera que el cuerpo permanezca invariante. Dicho de otra manera, su grupo de simetrías es SON. O sea, pues son puros trompos. Son lo que son. Y entonces, lo que vamos a empezar viendo es que si tienen un cuerpo de revolución n-dimensional, que es de revolución, en todas sus secciones son de revolución. Pero quizás hacer eso en dimensión n, en esta plática, sea demasiado. Concentrémonos en dimensión 3. Entonces, pues lo que quiero probar es que si tienen un cuerpo convexo tridimensional y todas sus secciones por el origen, bueno, nada más probar esto. Primero, que si tienen un cuerpo de revolución, un trompo como estos, entonces todas sus secciones son cuerpos de revolución. Pero las secciones son cuerpos bidimensionales, son convexos en el plano. ¿Y qué significa ser de revolución en el plano? Bueno, pues la definición dice que estos cuerpos de revolución en el plano tienen un eje y perpendicular a ese eje, que es una línea, la intersección con el cuerpo debe de ser un intervalo que el eje pasa por la mitad del intervalo. O sea, que lo que queremos decir es que existe un eje de reflexión. Entonces, vamos de nuevo a ver, y quisiera enfocarme en el siguiente hecho. Si tienen un cuerpo de revolución en dimensión 3, entonces toda sección que tomen, cualquiera que tomen, no importa cuál, tiene un eje de reflexión. Entonces, para ver eso, pues aquí tenemos este dibujo de un cuerpo convexo K que se ve como un trompo, que lo podemos rotar a lo largo del eje y permanece invariante. Y eso quiere decir que todos los planos perpendiculares al origen son discos. Y ahora tomemos un plano azul, cualquiera. Queremos probar que ese plano azul intersecta nuestro cuerpo convexo K en una figura que tiene un eje de reflexión. Es decir, que podemos doblar por ese eje, ¿sí?
y la figura queda al doblarla una encima de la otra. Es invariante bajo el espejo, bajo la reflexión. Y para ver eso, pues fijémonos en este dibujo. Fijémonos primero en el eje L, que es el que podemos rotar para que K permanezca invariante. Todos los planos perpendiculares a L intersectan acá en un disco con centro en el eje. Y ahora pensemos en un plano cualquiera que pasa por L. Ese, por ejemplo, el plano de la pantalla de nuestra computadora. Ese plano que pasa por el eje va a intersectar al conjunto K, de tal manera que lo que queda atrás y adelante de K es exactamente igual. Es decir, ese plano es un plano de reflexión. Todo lo que está exactamente atrás de él y todo lo que está delante del plano verde es exactamente igual. De tal manera que todos los planos por L son planos de reflexión del cuerpo convexo K, del trompo de revolución. Una vez entendido eso, ahora queremos probar que si tomamos un plano como el azul que está ahí, cualquiera, ese conjunto va a intersectar acá en una figura que tiene un eje de reflexión, una línea de reflexión. ¿Cómo hacemos para ver eso? Pues lo primero que tenemos que hacer es rotar a nuestro conjunto K como si fuera un trompo hasta que el plano azul se convierta en un plano perpendicular a la pantalla. ¿Sí? En mi dibujo casi es perpendicular a la pantalla, pero lo dibujé así para que puedan ver la figura. Pero imagínense que el plano azul es perpendicular a la pantalla. Y ahora, como lo que está atrás de la pantalla es exactamente igual a lo que está adelante de la pantalla, porque la pantalla se convirtió en un plano de reflexión de K, eso quiere decir que aquello que está sobre la línea que es la intersección de la pantalla con el plano de la pantalla, aquello que es la intersección de nuestro plano azul con la pantalla, es una línea que en este caso se ve aquí, ¿sí? Esa línea resulta ser de reflexión con respecto al plano azul, ¿sí? Precisamente porque la pantalla es de reflexión con respecto al conjunto K. Bueno, eso prueba, y este argumento que acabo de dar ahorita es un argumento que es totalmente independiente de qué plano hayamos tomado. De tal manera que lo que esto prueba es que toda sección de un cuerpo tridimensional de revolución tiene un eje de reflexión. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si al revés, el converso de este resultado? Ahora piensen que tienen un convexo K y supónganse que toda sección del cuerpo de ese convexo tiene un eje de reflexión. ¿Será eso un cuerpo de revolución? Bueno, pues la respuesta a eso es que no. Fíjense ustedes, hay elipsoides que tienen en dimensión 3, cuyos 3 ejes son diferentes y por lo tanto no son de revolución. ¿Sí? Entonces, tómense una elipsoide en dimensión 3, como la que ven en la pantalla abajo, de tal manera que los 3 ejes del elipsoide tienen tamaño diferente.
Ese elipsoide, por ejemplo, ese elipsoide entonces no puede ser un cuerpo de revolución. Sin embargo, cualquier sección de este elipsoide, pues es por definición una elipse. Y las elipses, pues a las elipses siempre tienen un eje de reflexión. Entonces, pues toda elipse, como toda elipse tiene un eje de reflexión, entonces tanto los cuerpos de revolución como las elipsoides tienen la propiedad de que toda sección que tomemos tiene un eje de reflexión. Y en 1990, hace 30 años, Bezdek conjeturó el siguiente teorema. Supongamos que tienen un cuerpo convexo tridimensional y ese cuerpo convexo tridimensional tiene la propiedad de que toda sección tiene un eje de reflexión. Aquí está, aquí lo puse bien. Toda sección tiene un eje de reflexión. ¿Será cierto que este elipsoide, que este convexo es o bien un elipsoide o bien un cuerpo de revolución? O dicho de otra manera, que solo los elipsoides o los cuerpos de revolución tienen esta propiedad. Bueno, yo estuve pensando hace un poquito después de que salió esa conjetura, hace 28 años, 27 años, yo estuve pensando en esta conjetura le dediqué mucho tiempo y mucho trabajo y no la pude probar. Me sentía muy triste de no haber podido probarla porque tenía la sensación de estar cerca y sin embargo nunca pude dar una prueba. De hecho, la conjetura aún está abierta. Nadie sabe si es cierto esto que afirma el profesor Bezdek. Sin embargo, en esa época pude probar algo que era muy modesto, muy modesto. Y eso pero que iba en la dirección de probar esta conjetura. Y eso era lo siguiente. Supónganse que toda sección por un punto interior P0 de un cuerpo convexo tiene un eje de reflexión. Entonces, por ese punto pasa una sección que es un disco. Fíjense que eso pasa tanto en las elipsoides, ¿sí?, como en los cuerpos de revolución. Los cuerpos de revolución, perpendicular al eje, las secciones son discos. Y no es difícil ver que por cada punto del elipsoide, por cada punto interior, pasa una sección que es un disco. Entonces, pues, hace 25 años, en lugar de probar la conjetura de Bezdek, pude probar este resultado que, pues, es mucho más modesto. La demostración de este resultado usa topología algebraica, ¿sí? De nuevo, y es muy interesante. Lástima que no tenemos tiempo de verlo ahorita, porque además quisiera pasar al problema que nos enfrenta ahora. Y el problema que nos enfrenta ahora es el mismo problema, pero en dimensiones mayores a 3. No en dimensión 3, sino en dimensiones mayores a 3, digamos en dimensiones 5 para adelante. Y el problema es el siguiente. Si tienen un cuerpo convexo y simétrico y toda sección por el origen es un cuerpo de revolución, ¿será cierto que K es un cuerpo de revolución? ¿Que el original es un cuerpo de revolución? Resulta que por un lado
me fue, cuando estaba trabajando en la conjetura de Banach, me di cuenta de que resolver este problema significaba resolver la conjetura, porque precisamente bajo las hipótesis de la conjetura de Banach, yo sabía que mi cuerpo poseía esta propiedad de que por el origen todas sus secciones eran cuerpos de revolución. Y si yo podía probar que entonces K era un cuerpo de revolución, entonces resultaba que una de esas secciones era una bola, y como en las hipótesis de mi teorema todas las secciones eran congruentes, eso quería decir que todas las secciones eran una bola y por lo tanto mi cuerpo convexo era una bola. De manera que resolver este problema, pues resolvía la conjetura. Y dije, pues ya, a trabajar. Y estuve trabajando por un tiempo con mucha fuerza sin poderlo probar. Todavía ahora, pues no sé si esta conjetura sea cierta o no. Parece muy sencilla y es increíble que todavía ahora, a estas alturas del siglo XXI, nadie tenga una respuesta para esto. Pero el hecho es que esto es aún una conjetura abierta. Y de nuevo, pues yo estaba muy triste porque no podía comprobar ni este problema ni la conjetura de Banach. Hasta que una tarde me di cuenta de que yo ya me había topado con la misma piedra. Y yo ya había estado pensando en este mismo problema, pero no en dimensiones mayores iguales que 5, de 5 en adelante, sino en dimensión 3. Y que recordé que estaba yo muy triste porque lo único que había podido probar es que una de las secciones era un disco. Y dije, ¿qué si puedo hacer lo mismo? ¿Qué si yo puedo probar exactamente lo mismo, pero ahora para dimensiones congruentes con uno módulo 4 mayores que 5? Y me di cuenta que si yo podía probar eso, simple y sencillamente eso que parece ser muy modesto y que significaba que una de las secciones era una bola, entonces en la conjetura de Banach estaba probada porque inmediatamente todas las demás secciones que serían congruentes y serían una bola. Entonces, pues me puse a tratar de probar exactamente eso. A ver, voy aquí. Me puse a probar eso, que si tienen un cuerpo convexo y todas sus secciones por el origen son cuerpos de revolución, entonces una de las secciones es una bola y por lo tanto todas las secciones son una bola. La demostración resultó ser no parecida a la demostración en dimensión 3. Curiosamente, en dimensión 3 las cosas son un poquito diferentes. Pero la idea central es la siguiente. Supónganse que tienen un cuerpo tal que por el origen todas sus secciones son cuerpos de revolución. Y yo quiero probar que al menos una de esas secciones no es, además de un cuerpo de revolución, es una bola. Entonces vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, que ninguna de esas secciones es una bola. Eso quiere decir que todas las secciones por K, todas las secciones por el origen de este cuerpo, tienen un eje de revolución y ese eje de revolución es único, porque resulta que si en un cuerpo de revolución tenemos dos ejes de revolución, dos ejes distintos, entonces inmediatamente se convierte en una bola. O dicho de otra manera, las bolas obviamente son cuerpos de revolución y todos los diámetros en las bolas son ejes de revolución.
Entonces, las bolas son ejes de revolución, son cuerpos de revolución en donde todos los diámetros son ejes de revolución. De hecho, es el único cuerpo que tiene dos ejes de revolución. Si un cuerpo convexo tiene dos ejes de revolución distintos, tiene que ser inmediatamente una bola. Entonces, volviendo a nuestro problema, si yo tengo un cuerpo convexo con la propiedad de que todas sus secciones son cuerpos de revolución y no son una bola, entonces estos tienen un eje de revolución bien determinado que yo puedo, digamos, pintar de rojo ahí. De manera que ese eje rojo va a quedar pintado en cada una de las secciones por el origen. Y bueno, lo que ahora yo puedo hacer es yo puedo trasladar cada una de las secciones hasta que se vuelva tangente a la esfera, tal y como lo hicimos en la primera plática. Y de esta manera lo que puedo hacer es que mediante este conjunto K, yo puedo construir un campo de líneas tangentes a la esfera de manera que vayan variando continuamente. Eso no es problema porque eso siempre se puede hacer si la esfera es impar. Para las esferas impares siempre es posible construir un campo de líneas tangentes y continuas. Un campo de líneas tangentes. La construcción de este campo de líneas tangentes proviene de la estructura compleja. Realmente se debe a que R2N, que las bolas unidades impares son las bolas unidades de R2N. Y estas R2N tienen una estructura compleja, es el espacio n-dimensional complejo. Y gracias a esa estructura compleja, tenemos que las esferas tangentes poseen un campo de líneas compleja. Y entonces este campo de líneas complejas que tienen las esferas, proviniendo de la estructura compleja, tiene propiedades muy sui generis, que provienen precisamente de esta estructura compleja. Y sin embargo, aquí me encontraba yo que yo podía probar para las esferas congruentes con 1 módulo 4, que las esferas de esa dimensión también tenían un campo de líneas tangentes, pero que este campo de líneas tangentes provenían no de la estructura compleja, sino de estos ejes de revolución. Bueno, para no hacérselas cansadas, resulta ser que las propiedades que deberían de cumplir heredadas de la estructura compleja no las poseían el campo de líneas tangentes que yo construía mediante los ejes de revolución. Y por lo tanto se puede deducir que este campo de revolución realmente no puede existir y que por lo tanto alguna de las secciones debería de tener dos ejes de revolución y por lo tanto ser una bola. Y bueno, una vez que tenía una bola, podía probar que este cuerpo tenía todas sus secciones bolas y por lo tanto era él mismo una bola. Como les digo, este es un problema muy parecido al problema, a la conjetura de Banach, pero no el mismo. El problema de la conjetura de Banach es equivalente
al mismo problema que acabamos de platicar, pero el problema afín. Lo que tenemos ahí es que todas nuestras secciones, todas las secciones por el origen son afínmente equivalentes. Y siendo todas las secciones afínmente equivalentes, usando la topología algebraica, haya sido como haya sido, probamos que cada una de las secciones era no un cuerpo de revolución, sino un cuerpo afín de revolución. La imagen afín de un cuerpo de revolución. De cualquier manera, se puede usar la misma idea porque resulta que los cuerpos afines de revolución contienen un solo eje afín de revolución. Si tienen dos, se convierten inmediatamente en elipsoides. Y por tanto, pudimos probar que el eje de revolución, que una de estas secciones, al menos una de estas, poseía dos ejes de revolución y por lo tanto era un elipsoide, probando así que una de las secciones era elipsoide y por lo tanto todas las secciones eran un elipsoide, son un elipsoide. Y esto pues resume entonces más o menos la prueba de la conjetura de Banach cuando la dimensión es congruente con 1 módulo 4. Y bueno, más o menos aquí acabamos. Quisiera reservar lo que queda del curso para platicar con ustedes sobre la misma demostración, sobre las ideas que aquí hemos manejado. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna pregunta. Bueno, no sé si tengan una pregunta. ¿Sí? Hola. No, hasta el momento todo muy claro. Sí, muy bien. Entonces, pues no sé si algún otro, pues lo que quedamos entonces, lo que vamos a hacer entonces es, pues aquí acabamos esta tercera plática. Lo que les recomiendo es que vayan al artículo. Bueno, les voy a mandar las 3 pláticas y además está el artículo donde viene todas estas ideas discutidas con mucho más profundidad, pero sobre todo donde viene las referencias originales, tanto de los artículos como de los libros. Entonces, bueno, el que esté interesado en ahondar en estas ideas, pues puede muy bien acercarse a estas referencias. Pues muchas gracias. De nuevo, no sé si tengan alguna pregunta. Pues si no, entonces yo creo que aquí acabamos el curso. Y pues muchas gracias por su atención. Gracias. Ándale, Juan Antonio. Muchas gracias, doctor. Ándale, hasta luego. Gracias, Luis. Gracias a Hasta usted, luego. doctor. Muchas gracias, doctor.